Bien, gracias. En primer lugar, saludarlos a todos, Gracias. agradecerles la presencia en esta aventura espiritual, que es finalmente leer un evangelio, leerlo de corrido, leerlo interesándose por lo original de cada evangelio. Yo creo que los católicos tenemos una cierta mala costumbre, que es centrarnos en cada episodio del evangelio, olvidándonos que cada uno de los libros del evangelio es una obra completa. Es una obra con sus acentos, con sus destinatarios, con sus autores, y tiene una finalidad muy precisa. A partir de ahí quisiera retomar las preguntas que estaban en el foro, me parecen interesantes. Las ordené un poquito según lo que me parecía que era el orden lógico de los temas. Uno primero preguntaba qué otras fuentes, fuera de San Marcos, tuvo San Mateo para escribir su evangelio. Aquí es una pregunta interesante porque se puede plantear que San Mateo escribe, todos los evangelios finalmente, escribe fundamentalmente a partir de la tradición de la comunidad. El evangelista nunca escribe de lo que se le ocurre a él, de las ideas que se le vienen a la cabeza, sino que él es un hombre que se conecta con la comunidad y recoge la tradición de la comunidad. La recoge, la ordena, la sistematiza. Es decir, es un hombre que es portavoz de su comunidad eclesial. Escribe desde la comunidad y para la comunidad. Este es el primer material y fundamental que tiene el evangelista para redactar la obra. Luego tiene fuentes más precisas, unos relatos narrados que son el Evangelio de San Marcos. San Marcos fundamentalmente narraciones. Está escrito antes de San Mateo y San Mateo con claridad lo conoce, lo usa, recoge eso como estructura de su obra. Enseguida tiene algunas fuentes de palabras, una pequeña colección de palabras del Señor, no de narraciones, sino de pequeños discursitos, sentencias del Señor, dichos del Señor. Esos dichos están ordenados, parece con cierta lógica, y los comparte San Mateo y San Lucas, y no los conoce San Marcos. Técnicamente, y va a aparecer en los apuntes de las sesiones siguientes, eso se lo llama Q. Q como ¿de qué? Q porque viene de la síntesis, sistematización alemana, donde la palabra Q significa fuente. Si lo hubiese hecho en chileno, se llamaría la fuente F, que es la primera palabra, primera letra de la fuente. Entonces, narraciones las toma de San Marcos, palabras de Jesús las toma de esta fuente común con San Lucas, y luego, ciertamente, hay tradiciones propias de San Mateo. San Mateo tiene muchos temas que trabaja él mismo, por relatos que él ha escuchado en su comunidad, por datos que él ha recogido de otras partes. Es decir, no necesariamente materiales escritos, sino materiales que él lo recibió oralmente. Se puede decir lo mismo de San Lucas. Funcionan siempre sobre la tradición, con portavoces de la tradición de la comunidad y para la misma comunidad. De ahí cuentan con narraciones en San Marcos, que es el esquema para el Evangelio, con palabras de Jesús, que es esta fuente Q, y con tradiciones propias y originales. Voy a insistirles yo especialmente a lo largo de las sesiones próximas, los textos que son propios y específicos de San Mateo, porque son aquellos que son más originales finalmente de su propio pensamiento. Por ejemplo, una parábola como la del trigo y la cizaña es un texto propio de San Mateo. Otra parábola como aquella de el juicio final, el pastor que separa a los cabritas de las ovejas, unos son condenados, otros salvados, es un texto propio de San Mateo. Son textos que están solo en ese evangelio y en ninguno más. Y por lo mismo adquieren un valor particular a la hora de percibir la originalidad de cada evangelio. Esa es como la primera pregunta. Si hay dudas, después podemos trabajarla, si aparecen. Segundo, alguien preguntaba por qué se atribuye el Evangelio a San Mateo Apóstol. Yo decía que con bastante seguridad se puede decir que el Evangelio no pertenece a San Mateo. Pero la pregunta es válida, ¿por qué se lo atribuye? ¿Por qué se lo refiere a él? De alguna manera uno tiene que dar ciertas respuestas que son válidas
en este sentido. Lo primero, como comentaba uno de ustedes, el último que comentó cosas, San Mateo no es uno de los apóstoles principales. Es ciertamente un apóstol, dicho un poquito torpemente, secundario. Los apóstoles principales son Pedro, Juan y Santiago, los grandes amigos del Señor, y San Mateo, un apóstol del montón, que no aparece actuando en ningún episodio del Evangelio. Pedro, Santiago y Juan son los apóstoles principales que están siempre en todos los lugares. Los demás son un poquito laterales. Eso es clarísimo. Lo segundo es que hacia el año 120, un autor cristiano llamado Papías dice que el apóstol Mateo tuvo una cierta actividad literaria. El apóstol Mateo recogió algunas palabras del Señor. Y habla de la expresión palabras, no relatos, sino palabras del Señor. ¿Qué es lo que son estas palabras del Señor que recogió el apóstol Mateo? Sin duda, ninguna de las obras que actualmente poseen. Ninguna de las obras actuales se puede llamar colección de palabras. Una gran... No llevo tanto. Segundo, podría ser alguna de las versiones de esta colección Q, alguna de las versiones de esta colección de palabras. Sí, podría ser. Podría ser una alternativa. Algunos de los materiales que recibió como insumo el redactor del Evangelio venía del apóstol Mateo. Puede ser, no se puede negar. Porque está el recuerdo de que tuvo algún tipo de actividad literaria. En cuanto al Evangelio actual, hoy día hay una tendencia bastante amplia a considerar que el Evangelio actual de San Mateo no es obra de un individuo en un sentido estricto del término, sino es obra de una escuela de catequesis. Es como el Instituto de Catequesis de Antioquía. Es una colección de textos y una manera de presentar a Jesús muy elaborado, muy sofisticado, que más bien pertenece a una escuela que a un individuo solo, particular. Y esa escuela que no puede firmar un evangelio, por decirlo en palabras nuestras, puede haber atribuido su obra a San Mateo. San Mateo que tenía alguna actividad literaria, San Mateo que a lo mejor estaba detrás de alguna de las tradiciones especiales que la escuela catequista de Alejandría recogió. A lo mejor estos textos propios, que decimos que son originales del evangelista, podrían pertenecer a la tradición más propia de San Mateo. Todo es hipotético, porque no se puede afirmar nada con certeza. El único episodio donde aparece San Mateo actuando más fielmente es en el llamado del publicano que está cobrando los impuestos, que Jesús lo llama, deja la mesa de los impuestos, y se va e invita a Jesús a su casa. Ese publicano en San Marcos se llama Leví, pero en San Mateo capítulo 9, versículo 9, se llama Mateo. Es de alguna manera la firma que ponen los redactores de la obra para atribuir el texto a San Mateo. Le atribuyen un relato vocacional. Probablemente también porque el relato vocacional de Leví es un poco extraño, porque no hay ningún apóstol que se llame Leví. En cambio hay un apóstol que ellos conocen que se llama Mateo, que no tiene relato vocacional. Entonces sobra un relato, falta un apóstol, lo juntamos y quedamos contentos con todo. Es decir, de alguna manera los que redactan el Evangelio tienen presente una posible atribución a San Mateo, en el ponerle nombre al personaje que se llama Leví en San Marcos. Entonces, sintetizando, ¿por qué se atribuye a San Mateo? Porque de alguna manera aparece en el recuerdo de la tradición cristiana que San Mateo apóstol tuvo una actividad literaria. ¿Cuál fue esa actividad? Se nos escapa hoy día el conocimiento actual. Pues esa actividad puede haber estado detrás de las colecciones de palabras de Jesús, que están en la fuente Q o que están en los materiales propios de San Mateo. Y los redactores del Evangelio, una escuela de catequesis, podría haber intentado conectar a través del texto de Mateo 9:9, conectar su obra con el evangelista Mateo. Ahí viene la atribución. La antigua tradición cristiana, la de los padres de la Iglesia, fue muy vacilante en cuanto a la atribución a Mateo. Algunos dicen que sí, otros dicen que no.
no hay ninguna unanimidad en la atribución, por lo tanto, tampoco el dato era tan evidente como para atribuirlo directamente. Eso sería el comentario de la segunda pregunta que aparecía con claridad. Una tercera. La tercera, que aparece como preguntas, y además yo tomé conciencia que había sido muy sobrio en planteárselo en la introducción oral, y me parece que es importante y está detrás de algunas de las problemáticas que afloraban. Es qué pasa con la comunidad de San Mateo. San Mateo pertenece a una comunidad cristiana de la cual él recoge sus textos, su tradición, y se dirige a la misma comunidad cristiana. ¿Pero qué vivía esa comunidad cristiana? Yo se las califico como una comunidad cristiana, judeo-cristiana, pero con perspectiva universalista, perteneciente a una gran ciudad, una ciudad donde les ha ido bien, como es Antioquía, y por lo mismo una comunidad un poco instalada, un poco acomodada, una comunidad que ha perdido el vigor inicial. Recojamos un poquito estos elementos abondándolos más. Es una comunidad judeo-cristiana, es decir, es una comunidad de personas provenientes del judaísmo y formadas en la cultura del judaísmo, formadas en la cultura de la mentalidad propia de Israel, contextos que son muy fuertes y son propios de San Mateo, no están en otras obras. Vayan ustedes, le dice a los apóstoles, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo les aseguro que el mundo se va a acabar antes que terminen de recorrer Israel. El Jesús de Mateo no aparece con una perspectiva de anunciar el Evangelio al mundo entero, por lo menos en algunos textos de San Mateo. Luego, el evangelista enfatiza mucho la ley. Cumplir la ley es una cosa fundamental para el creyente. Un texto propio de San Mateo en el capítulo 5. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. He venido a darles cumplimiento. Ahí está el judío que dice la ley es demasiado importante para imaginarnos que podemos suprimir la ley. Jesús la cumple, le da sentido. Ya tendremos que ver eso más adelante. Un lenguaje típicamente judío. Los hijos del reino, el escriba iniciado en los misterios del reino, la mesa del festín de Abraham, Isaac y Jacob, tomar el yugo de la ley, hablar del reino de los cielos para no referirse a Dios. Son cosas específicas del lenguaje judío. Luego hay preocupaciones también judeo-cristianas. Hay una que yo encuentro muy linda en el capítulo 24, que dice que cuando venga el fin del mundo y se vaya a acabar todo, ojalá no sea en sábado. Porque si hay que arrancar, vamos a reír el sábado. Que se acabe el mundo, no importa, pero que no sea un día sábado para no pecar contra el sábado. Es una preocupación netamente judeo-cristiana. Si se está acabando el mundo, bueno, ¿qué importa faltar al sábado?, diría uno. Pero para el judío cristiano que el sábado es fundamental, es una inquietud, y está en San Mateo. Y como les decía también, la genealogía de Jesús se hace remontar solo hasta Abraham. Lo que importa es que él es hijo de Abraham, es miembro del pueblo de Israel, es hijo de David, expresiones que se van a usar mucho. Sin embargo, desde esta mentalidad primera, San Mateo es un evangelio universalista. Un evangelio que tiene una perspectiva universal, particularmente en el resucitado. Vayan y hagan discípulos míos a todos los pueblos de la tierra, dice al terminar el evangelio. A todos hagan discípulos míos. Y la perspectiva universalista se va dando en que San Mateo cada vez que puede insiste que los no judíos también reconocen a Jesús. Hay atribuciones y comentarios muy lindos respecto a las personas no judías que se acercan a Jesús. Como ese centurión, no ha encontrado fe tan grande en todo Israel. Es un poco humillante para un judío piadoso que le digan que un centurión romano tiene más fe que todos los judíos juntos. Y Jesús lo alaba. A la mujer sirofenicia, esa mujer no judía, le pide la sanación de su hija, aquella de las migas que caen de la mesa, se come el perrito. San Mateo le dice, mujer, grande es tu fe, admirable es tu fe. Tu fe porque vienes a pedir la sanación de tu hija con este discursito de los perritos que comen de la mesa. Pero ella no es judía, es la perspectiva universalista, y la vamos a ver en muchos episodios concretos. También la perspectiva universalista se nota en que los misioneros cristianos entran en conflicto con los judíos. Son expulsados de sus sinagogas.
Es una expresión que usa San Mateo varias veces. Las sinagogas de ellos, los lugares de reunión de ellos. De ahí son expulsados los misioneros cristianos, porque también están en conflicto con Israel. Una palabra que es muy sutil, a Jesús habitualmente lo llaman rabí en San Marcos. Rabí, que significa señor, maestro. Hay gente que se acerca a Jesús, le dice rabí y le pregunta algo. Es como decir señor hoy día en un lenguaje cotidiano. Uno dice señor en la oración y piensa en Dios, pero uno dice señor en la calle y piensa en la persona que tiene delante. Es decir, rabí es un signo de reverencia, de buena educación. Y en San Mateo se va a decir nunca digas rabí, porque rabí se llaman entre ellos los judíos. Esta es una de las cosas que van a pasar después del templo, de la ruina del templo de Jerusalén, que se empieza a organizar una escuela de maestros en Israel, los rabí. Cuando yo digo maestro mío, digo rabuní. Cuando digo rabuní, termino diciendo rabino. Rabino significa maestro mío. Por favor. Significa maestro mío, un maestro al cual yo me he acogido. Y en San Mateo, entre ustedes no se permitan que nadie los llame maestros, porque uno solo es el maestro, el del cielo. Pero hay alguien que llama a Jesús maestro. ¿Quién es Judas? El traidor. Y en Judas, de alguna manera, Mateo representa el conflicto con el pueblo judío. Judas llega diciendo, salve maestro, y le da un beso en la mejilla. En el fondo es un texto maligno porque atribuye el término maestro, maestro mío, a Judas. Es una perspectiva universalista. Y eso tensiona, porque yo tengo una mentalidad tradicional judía, y teniendo la mentalidad tradicional judía tengo que estar abierto al mundo entero. La comunidad de Mateo es tensa, porque por una parte quiere ser fiel al judaísmo y quiere ser el buen judaísmo, y por otra parte quiere estar abierta al universo entero. Y se pelea mucho, muy consistentemente, con el fariseísmo, con el judaísmo, perdón, que se ha recuperado después de la ruina del templo de Jerusalén. Después que ha sido destruido el templo de Jerusalén, en el año 70, el judaísmo se reformula en un sínodo llamado Yamnia. Nadie sabe muy bien lo que es. El sínodo Yamnia es una serie de actividades, parece más que una reunión, a través de la cual el judaísmo se va reformulando. Reformulándose, se va acentuando la condición farisaica del judaísmo. Los saduceos desaparecen y se confirma la tradición farisaica. La tradición farisaica es muy parecida al cristianismo, finalmente. Porque aunque nos moleste, los fariseos son los más cercanos al cristianismo. Y poniéndonos cercanos al cristianismo, hay que distinguirse de los fariseos. Son ellos parecidos a nosotros, pero no son como nosotros. Son ellos parecidos, pero nosotros somos los verdaderos. Ese es el acento de San Mateo. Y San Mateo va a tener ese lenguaje tremendo que todos conocemos. ¡Ay de vosotros, fariseos hipócritas! Eso es de San Mateo. No hay ni rastro de esa pelea en San Marcos, y tampoco la hay en San Lucas. Porque uno pelea con los vecinos, uno pelea con los que son cercanos. La gran pelea es con los familiares, que yo soy parecido a ellos, pero no quiero ser como ellos. Y termino reconociendo que soy cercano a ellos. Esa tensión está muy presente en el Evangelio de San Mateo. Y lo hace ser muy duro con el judaísmo. Es dicho un poquito así, simplemente, es el más antijudío de todos los evangelios. Porque de alguna manera es también el más judaizante de todos los evangelios. No hay cosa más complicada que distinguirse del que es muy parecido con uno. El que es radicalmente distinto de uno no hay problema, porque es clarísimo que somos distintos. Pero el que está cerca, viven peleando unos con otros. Como los partidos políticos, los que son más cercanos, son los que les cuesta más integrarse, porque son demasiado parecidos, pero quieren ser distintos. Entonces la comunidad de San Mateo es la comunidad judeo-cristiana de horizonte universalista, que quiere decir que son los verdaderos herederos de la tradición bíblica. Y para ello tienen que distinguirse de los fariseos que se están reorganizando después de la ruina del templo.
No sé si con esto ilumino un poco más la problemática de fondo de San Mateo, porque quedé con la impresión de que en lo oral había sido un poquito breve en esto. Y una última preguntita que aparece, que es muy simple, y con eso terminamos. ¿Cómo se diferencia apóstol de discípulo? Son términos distintos que no necesariamente apuntan a personas distintas. Discípulo significa tener un maestro y hacerse discípulo del maestro. Tener un maestro al cual yo sigo, ser seguidor de un maestro. Un discípulo es el que ha reconocido a alguien como una persona a la cual vale la pena escuchar, obedecer, seguir, acompañar a lo largo del camino. Muchos son los discípulos de Jesús. Todos los que lo acompañan, varones y mujeres que lo acompañan a lo largo del camino, son discípulos. Luego está la palabra apóstol. Apóstol significa enviado, mensajero. Es cuando a un discípulo le dan una tarea, anda y anuncia un mensaje. Anda y proclama un mensaje. No todos los discípulos son apóstoles, porque no todos han recibido la tarea de llevar un mensaje, por lo menos en un sentido estricto del término. Pero normalmente todos los apóstoles son discípulos, han conocido a Jesús. Y una cosa muy distinta, los apóstoles son más que los 12. Por ejemplo, de San Pablo siempre decimos que es apóstol, y San Pablo no está entre los 12. Y así hay varios más que se los llama de repente apóstoles, y no están entre los 12. Y luego está el grupo de los 12, que es un grupo escogido, un grupo simbólico, un grupo que incluso al inicio de la iglesia se pensó que había que mantenerlo como grupo de 12, como una especie de pequeño senado de 12. Por eso cuando muere Judas se elige a Matías como reemplazo de Judas en Hechos de los Apóstoles. Y el grupo de 12 son las 12 columnas de la iglesia, las 12 columnas que reemplazan a las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento. Y que lo fundamental es que sean 12, no los individuos concretos que están ahí detrás de cada uno de los casos. Entonces hay que distinguir discípulo como el que ha reconocido un maestro y lo sigue, apóstol como el que ha sido enviado con una tarea precisa, y 12 apóstoles que son aquellos que han sido puestos como figura simbólica del nuevo Israel. Bien, por ahí está, Marcelo, lo que quería plantear, recogiendo de las preguntas. Abramos ahora un espacio de diálogo sobre los mismos temas o sobre otros. Muy bien. Me quedó... ¿Se escucha? Sí, y primero usted y después el padre Manuel que pidió la palabra. Me quedó en la mente lo que dijo recién el padre Fernando, el que esos 12 son un símbolo, pero esos 12 como símbolo son autoridad. En un comienzo sí. ¿Son constituidos autoridad o solo son un símbolo de esas 12 columnas, de esas 12 tribus, en lo cual descienden? En el primer momento de la vida de la iglesia tienen una cierta autoridad, porque Pedro, que es cabeza de los 12, tiene autoridad frente a los demás. Son los que conservan la herencia del Señor. Pero rápidamente la iglesia se va organizando de otras maneras y los 12 dejan de ser autoridad como cuerpo de 12. La teología dice que los 12 son imagen de los obispos. De alguna manera los ha conectado con el episcopado. El episcopado no son 12, son muchísimos más, digamos. Por lo tanto, ha perdido el valor simbólico, que era el de las columnas del nuevo pueblo de Israel. Padre Manuel, ¿usted había pedido la palabra? Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué escogió Padre Eduardo la segunda estructuración del Evangelio como modelo para este curso? Porque la primera era de 5 libros, esta segunda con el centro en la confesión de fe de Pedro. ¿Por qué se inclinó por ella? Me parece que la estructura de 5 libros tiene cosas muy bonitas, pero tiene un problema fundamental que la descalifica, y es que no sabe integrar el relato de la pasión en la estructura del Evangelio. El relato de la pasión como que le sobra. Es como si fuera el manual de catequesis
al cual le ponen un librito previo con la infancia y un librito final con la pasión. Pero un evangelio en que la pasión no esté bien integrada es muy complicado. Y eso descalifica la opción de los 5 libros. Aunque es verdad que los 5 discursos son hermosísimos y tienen una estructura cultural en el evangelio también, pero no son la estructura, la única. En cambio, la estructura que proviene de Marcos, la centralidad en la figura, en la confesión de Pedro, nos pone ante el problema fundamental de los evangelios. ¿Quién es Jesús y por qué Jesús tiene que ir a la cruz? Jesús es el Mesías, pero ¿por qué el Mesías tiene que sufrir? Yo creo que son las dos preguntas básicas hasta el momento actual de la fe. ¿Quién es realmente Jesús? Pero no pensemos en un Jesús simplemente fantasioso de Mesías imaginativo, sino un Jesús que es Mesías, pero Mesías sufriente. ¿Quién es y por qué la cruz? Y esas dos preguntas están también presentes en San Mateo. Pero como yo le decía, Manuel, hay que trabajar más bien con las dos estructuras al mismo tiempo. Pero los 5 discursos hay que valorarlos, yo creo que son muy importantes. Pero esta otra doble pregunta creo que es más fundamental para estructurar el Evangelio. Si alguien más tiene preguntas, también hay algunas preguntas por aquí por el chat, pero antes le doy la palabra a Eduardo Mera que pidió la palabra. Tengo con audio, dale. Ahí. Hola, Padre Eduardo, muchas gracias por su curso, muy claro todo lo que usted explica. Yo siempre he tenido una duda con respecto al pasaje del Evangelio que usted mencionó, cuando la mujer cananea se acerca a pedirle a Jesús por su hija, y el Señor dice claramente que no ha sido enviado más que a las ovejas de Israel. Entendiendo lo que usted explicó recién sobre la intención o pretensión universalista del Evangelio de Mateo, ¿tiene sentido preguntarse si el pasaje está de algún modo mostrando que el Señor en algún momento de su vida también tomó conciencia de su misión universal y que eso podría haber sido también producto de los muchos encuentros que tuvo o en particular con esta mujer? No sé si se entiende la pregunta. Si tiene sentido preguntarse si el pasaje evidencia que Jesús, por ejemplo, en ese momento pudo haber tomado conciencia de su misión universal. Porque lo digo sobre todo porque, como él dice claramente, yo no he sido enviado más que las ovejas de Israel. Y luego, al parecer, con la fe de la mujer, él despierta a una conciencia más universal. Bien, pues Tocayo, yo creo que tienes razón en el fondo, porque hay un avance en el Evangelio, hay un avance que primeramente se hace referencia solo a la condición de predicadores para el pueblo de Israel y después se hace alusión a una misión más universalista. Yo no me atrevería a decir que esto está en la conciencia del Señor. Yo creo que la conciencia de Jesús es un terreno demasiado grande, demasiado complicado para meternos a pensar si Jesús sabía, se enteró. Es demasiado aventurero meterse en la conciencia de Jesús. Es aventurero meterse en la conciencia de un amigo, más de Jesús, digamos. Pero que en los evangelios hay un proceso de pasar de la cosa más local, más judía, a una perspectiva más universal, ciertamente. Y sobre todo lo universalista está muy planteado en el resucitado. La impresión de los evangelistas, creo yo, es que el resucitado le sigue hablando a la iglesia, le sigue hablando a la comunidad de los discípulos, en que hay palabras del resucitado también. E incluso es posible que en los evangelios no solo haya palabras del Jesús de Galilea, pre-crucifixión, por decirlo de alguna manera, sino que también haya palabras que la iglesia entendió como palabras de Jesús después de la resurrección. La resurrección llevó a repensar todo el mensaje y entenderlo de manera más honda. La comprensión que hoy día tenemos de los textos bíblicos no es la que tuvieron los discípulos la primera vez que escucharon los textos, sino la que tienen después de haber pasado por la crisis de la resurrección, de la muerte y resurrección. Y ahí se hace mucho más claro la perspectiva universalista, ciertamente. Gracias. Hay un par de preguntas por el chat. La primera tiene que ver con la genealogía, Eduardo. Dice,
Porfirio. La genealogía de Jesús explica el Evangelio por 3, son 14, y las tribus que se nombran siempre son 12, como 12 los discípulos. ¿Tiene alguna respuesta o solo fue así? Dice Porfirio. Y la segunda es, bueno, preguntan por la escatología en el Evangelio, así, gran tema, digamos, que yo creo que profundizaremos en su momento. Más adelante, claro. Y lo último, por la figura de Moisés. ¿Hasta qué punto la figura de Moisés va influenciando a Mateo en la presentación del mesianismo de Jesús? Partamos por lo- Muy bien. Es evidente que San Mateo piensa muchas veces en Moisés. Está permanentemente planteándose la figura de Moisés detrás de sus textos. La gran palabra de Jesús es el Sermón del Monte, un monte como Moisés. Jesús va a Egipto como niño y de Egipto lo llama el Señor de vuelta a Israel en el Evangelio de la Infancia, como el pueblo de Israel. Jesús, de alguna manera, está entendido sobre el modelo de la figura de Moisés. Eso es clarísimo y eso hay que reconocerlo en montones de pasajes del Evangelio. Lo segundo, sobre la genealogía. Las genealogías son bastante, las vamos a ver en la sesión próxima, las genealogías son bastante artificiales, porque hay dos genealogías, la de Mateo y la de Lucas, y las personas no coinciden. Hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, no coinciden. Entonces son bastante ficticias. A San Mateo le interesa decir que Jesús es hijo de Abraham, que es hijo de David y que es hijo del postexilio. Para ello junta el número de personajes en medio, pero yo no tengo claro de que el número sea interesante en ese sentido. Hay quizá una cosa más interesante sobre la genealogía, que se me olvidó plantearla en el vídeo que van a ver el jueves, que es sobre las mujeres presentes en la genealogía, pero la podemos conversar en la semana próxima, porque también es una perspectiva universalista. Es hijo de Abraham, pero a través de varias mujeres que no son judías y que incluso han sido complicadas históricamente hablando. Y por lo tanto Jesús en su misma genealogía tiene, por decirlo un poco a la bruta, genes que no son judíos. Tiene una genética que de alguna manera también viene del paganismo. En cuanto a la escatología, yo no sé muy bien cómo precisar la pregunta. Que la historia está en manos de Dios, evidentemente. Y está en manos de Dios con una pregunta que San Mateo la pone clarísimamente, en el Mateo 25 al final. ¿Me reconociste en el hermano o no me reconociste en el hermano? Esa es la gran pregunta del juicio escatológico de Dios. La escatología es decir, todo está en manos de Dios, y estando en manos de Dios, el futuro pertenece a Él. Y perteneciendo a Él, Él va a juzgar de manera definitiva. Él va a decir de modo definitivo qué es lo justo y qué no es lo justo. Y diciéndolo así, va a preguntar, ¿me reconociste en el hermano o no me reconociste en el hermano? Y son los problemas fundamentales. No sé si es demasiado poco lo que digo sobre escatología, pero es un tema demasiado amplio. Sí. Veo a Lionel Lolier ahí trabajando, ¿no? Pero me has hecho una pregunta por el chat. ¿Quieres hacerla tú mismo? Te doy audio. Muy bien. Gracias, buenos días a todos. Disculpen, llegué un poquito atrasado con la pega. Pregunta, el antecedente para Mateo es la cultura religiosa judía. Ahí está puesto. Pero que sabemos es muy enganchada en lo cultural. La pregunta es si Mateo sienta base de un cristianismo así de religioso o más laical como eran los fariseos. Gracias. Yo creo que Mateo recoge la tradición religiosa y cultural del pueblo de Israel, clarísimamente, pero más tendiente a la tradición rabínica que a la tradición saducea. Es decir, la tradición, farisea más que saducea. Los fariseos son laicos, estudiosos de la ley, cumplidores de la ley, personas muy buenas, con un problema que para San Mateo va a ser fundamental, que se sienten superiores a los demás. Nosotros hemos estudiado, nosotros somos distintos, nosotros cumplimos la ley, nosotros sabemos lo que hay que hacer y lo hacemos. Y por lo tanto le ganamos a ustedes que son más malos. Fariseo significa separado, no me mezclen con la chumba, como diría el Chapulín Colorado.
no me mezclen con la chuma porque yo soy mejor. Pero efectivamente eran mejores. Y la otra gran tradición es la tradición cultural del templo, de los sacerdotes, de los saduceos, en que el rito era lo medular. El rito y no la ética, no el cumplimiento de la ley. Pero la tradición saducea desaparece con la ruina del templo. Cuando el templo se acaba y no se reconstruye más hasta el día de hoy, el tema sacrificial desaparece, los saduceos pierden su base de apoyo, quieren la riqueza del templo y el culto de los sacerdotes. Los sacerdotes formales no tienen nada que hacer de ahí en adelante. Y en ese sentido, San Mateo se entronca con la tradición farisaica, más laical que sacral, por decirlo de alguna manera. Más ética que cultural. Y San Mateo va a insistir mucho en la ética, como les he señalado ya anteriormente, porque para él lo ético, que es un tema fariseo, es lo fundamental. Tenemos nosotros una mala idea de los fariseos, pero hay que hacerse una buena idea de los fariseos. Los fariseos eran la mejor parte de Israel, aquella más cercana al cristianismo. Eran la élite religiosa de Israel, la élite religiosa a la cual se apoyó el cristianismo, que al inicio defendió el cristianismo. Hace poco nos ha tocado la lectura en Hechos de los Apóstoles del episodio del juicio a los discípulos en el Sanedrín, y Gamaliel, un gran maestro fariseo, defiende a los cristianos. Si son de Dios, dejémoslo, vamos a estar contra Dios. Pero Mateo le va a criticar la autosuficiencia, el orgullo, la vanidad, la prepotencia de ser superiores a los demás. Y por eso que nosotros no hemos hecho una imagen maligna de los fariseos. Yo tengo la impresión que para así nosotros no somos como los fariseos, pero de repente podemos serlo, ¿no? Es decir, el fariseísmo es la gran tentación del creyente, sentirse superior a los demás, porque efectivamente cumple mejor la ley de Dios que los demás, pero eso nos lleva a sentirse superior, porque todo es donde Dios va, así San Mateo al final. Yo por lo menos te perdí en el último, como los 2-3 segundos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario que hacer, que pida la palabra? Ahí Carlos Fello. Marcelo, sí, padre. A ver, solamente un alcance, digamos así, de paso de tipo arquitectónico respecto al simbolismo de los 12 apóstoles, de las 12 tribus, 12 apóstoles, y también podemos encontrar hoy día en muchas catedrales, iglesias, las 12 columnas, que son las que sostienen, digamos, la estructura, como ese simbolismo, los 12, digamos, incluso se refleja, como toda cosa religiosa, en la arquitectura misma de los templos. Eso es un comentario muy de paso. Pero más de fondo, yendo a la gran pregunta que yo quería hacer, era ¿por qué escribe Mateo? ¿A quién le escribe Mateo? Sabemos bien el por qué escribe Marcos, por qué escribe Lucas, digamos, el objetivo y dónde va Lucas, digamos, ¿no es cierto? Pero tengo mi duda con respecto a Mateo. Si bien es cierto, existía ya una catequesis ahí en Antioquía, ¿cuál es la necesidad de él y a quién le dirige en concreto su mensaje, su texto, tan ordenado, tan sistemático, digamos, ¿no es cierto?, en su presentación? Bien, pues gracias por el comentario arquitectónico, porque tiene toda la verdad. Las iglesias bien hechas tienen 12 columnas para recordar los 12 apóstoles, y eso es clarísimo. Y lo segundo, Mateo le escribe a una comunidad de Antioquía que, humanamente hablando, le ha ido bien. Es una comunidad próspera, con numerosas personas, económicamente solvente, establecida, que nunca la han perseguido. Pero una comunidad que para San Mateo la fe se ha enfriado, que es una expresión que él usa. Es una comunidad que tiene poca fe. Es una comunidad que no logra confiarse en Dios y por lo mismo no logra hacer tampoco de la ética cristiana un verdadero camino de vida. El final del discurso del Sermón de la Montaña: no basta con decir Señor, Señor, hay que hacer la voluntad de Dios. Ese es el tema de San Mateo. Hay mucha gente que cuando le va bien económicamente, no tiene problemas, todo marcha bien, dice Señor, Señor con mucha frecuencia, pero simplemente para tranquilizar la conciencia. No porque esté convencido de que Señor, Señor me mueve a cumplir la voluntad de Dios en Honduras, con dolor, con sufrimiento, con exigencia.
me mueve a cumplir la voluntad de Dios en las buenas y en las malas. Entonces, en San Mateo, el problema es una comunidad instalada, es una comunidad acomodada. Alguno de los que planteó una pregunta, que se me olvidó retomarla expresamente, decía, ¿no se parecerá mucho esto a la iglesia actual? Yo creo que en algún sentido sí. Yo creo que en algún sentido la iglesia más parecida a la actual es la de San Mateo. En San Marcos es la iglesia perseguida, en San Lucas más bien la iglesia misionera, lanzada a la aventura histórica de la misión. En San Mateo la iglesia que no tiene muchos problemas mayores, pero donde todo está un poquito desgastado, donde todo está un poquito flojo, blandengue, sin exigencia ética. Entonces la ética de San Mateo es la punta que tiene San Mateo para sacarle trote a su iglesia, como la picanean los bueyes, digamos, así yo lo pincho para que camine más rápido. Pero pincharlo con la ética de San Mateo. La ética de San Mateo es reconóceme presente en tu hermano necesitado, en tu hermano frágil. La ética de San Mateo no es simplemente cumplir los mandamientos. Es mucho más que cumplir los mandamientos. Yo lo voy a partir así en el sermón de la montaña. Se te dijo no matarás. Pero yo te digo que si insultas a tu hermano, ya te está haciendo mal. Porque yo creo que ninguno de nosotros hemos matado a nadie. Y por lo tanto yo me puedo decir, yo no he matado a nadie y estoy tranquilo. Pero es que cuando yo insulto al hermano, lo estoy dañando mucho también. Cuando lo califico religiosamente, lo daño mucho. Y San Mateo dice, no puedes contentarte con no haber matado. Tienes que aprender a amar al hermano. Incluso si el hermano es tu enemigo. Y esa es la radicalidad de la ética de Mateo. No el cumplimiento formal de los mandamientos, que es lo típicamente farisaico, y ahí se distancia los fariseos, sino un cumplimiento que va a la raíz del precepto. A la raíz del precepto y a la raíz del corazón. Porque cuando yo al hermano lo insulto, lo subo, lo bajo, le digo desgraciado, puntito, 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 yo también puedo llegar a matarlo algún día si me enfurezco mucho. Si yo soy capaz de consolarme y de ser capaz de amar al hermano que me molesta, lo amaré aunque me cueste mucho. Y lo cuidaré aunque me cueste mucho. Entonces la ética de Mateo es una ética que se suele decir es radical. Va a la raíz del precepto. El precepto no es simplemente no matar, el precepto es cuida de tu hermano y va a la raíz del corazón humano. No te preocupes solamente de no haber acuchillado a alguien, sino preocúpate si no tienes por dentro una rabia acumulada que te puede llevar de repente a actuar mal con tu hermano. No sé si me expreso apropiadamente en cuanto a la comunidad de Mateo. Muy bien. Son las 12:51 y esta conversación es hasta la 1. Queda espacio para una pregunta más, un aporte y los últimos 2 minutos algunas instrucciones. ¿Alguien más tiene una pregunta? Por ahí hay una persona preguntando, Carmen. Muy bien. ¿Carmen? Gloria. Estaba mirando yo el inicio de Mateo, de Marcos y de Lucas, y Marcos no hace ninguna referencia a María ni a José, a la aparición del ángel. Lucas la hace, pero siempre en voz de María. Y Mateo la hace en voz de José. ¿Hay alguna manera de explicar si Mateo era más, ¿cómo lo explico para no decirlo tan feminista, pero más machista? Bueno, que sea feminista no hay problema. A ver, yo creo que todo lo que se refiere al Evangelio de la infancia, en Mateo y en Lucas, porque Marcos no tiene nada al respecto. No tiene nada. En Mateo y en Lucas son construcciones teológicas de los evangelistas, es decir, los acentos están muy puestos por cada uno de los dos evangelistas. Es el tema que vamos a ver la vez próxima, ahí lo podemos trabajar más. En San Lucas la figura central es María, porque es el modelo del creyente. ¿Cómo hay que creer? ¿Cómo podemos ser buenos discípulos? Como María. Y eso es clarísimo que es el modelo. En San Mateo, en cambio, es la figura de que es complicado reconocer al Señor. Y la figura de José.
que a José todo le va un poco mal, todo le resulta un poco difícil. La señora le queda esperando familia y sabe José que no es hijo de él. Y como es buena gente, dice, me escapo calladito para que me echen la culpa, pero no desprestigiarla. A José le cuesta entender. José es un hombre que tiene dificultades en la fe. Dificultades en la fe no en un sentido que tenga poca fe, sino que le cuesta creer. Le es una tarea la fe. Y por eso a los discípulos les va a costar creer en el nacimiento virginal de Jesús. Como hoy día todavía sigue costando. Eso está expresado en San Mateo. Y San Mateo va a costar también creer en la resurrección. Por eso en el capítulo final de San Mateo, capítulos finales, está la teoría de que se robaron el cuerpo de Jesús. Los judíos echaron a correr la idea de que se robaron el cuerpo de Jesús, que no resucitó. Entonces son dos problemas cruciales para la catequesis. ¿Cómo yo entiendo el nacimiento virginal de Jesús? Y no se lo cuelgo a José, que de mala manera hubiese intervenido, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo yo creo en la resurrección? Y no me creo este invento de alguna manera a los judíos de que simplemente se robaron el cuerpo. Entonces son dos problemas que corresponden al momento teológico de San Mateo. En cambio, en San Lucas lo que quiere él es presentarnos un modelo de buen discípulo, que es María. Lo presenta a lo largo de todo el Evangelio. María es un excelente discípulo, es el modelo del discipulado. Son acentos distintos, no es que a San Mateo no le interese la figura de María. Le interesa más bien plantearnos el problema de cómo entender el misterio de la encarnación. Y para eso nos podemos identificar más claramente con José, sus dudas, sus inseguridades, sus preguntas, que con la facilidad con que María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque eso es lo que tenemos que decir, tendríamos que decir siempre, pero muchas veces no nos resulta. Nos asustamos, nos complicamos, no llegamos a dar esa respuesta. Ya que por ahí alguien plantó una cosa arquitectónica, vayan ustedes a mirar los dibujos más antiguos, sobre todo los mosaicos, sobre la época del nacimiento de Jesús. Suelen estar José sentado en una esquina, María con el niño, los animales, los reyes o los pastores o lo que sea en un sector, y sentado en una esquina mirando hacia el público, San José diciendo, ¿entienden ustedes lo que está pasando? Yo no entiendo nada. Busquen ustedes en Google y van a encontrarse que muchas veces está la figura de San José en los mosaicos o en los frescos antiguos, puesto en una esquinita y mirando al espectador, no mirando a María. Como diciéndome, yo te comprendo, yo tampoco entendí mucho. Creo que hay una expresión ahí en que la Iglesia recogió bien la figura de San José. A ver si me acuerdo para la vez próxima de traer alguna imagen de esas para mostrarla ya que vamos a trabajar el Evangelio de la Infancia.